profesor y compañeros, somos el grupo 3 y en esta oportunidad vamos a presentar nuestra maqueta del sistema respiratorio, explicando su anatomía, sus funciones y la relación que tiene con la biofísica. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos encargados de captar oxígeno del ambiente y eliminar el dióxido de carbono, un gas de desecho producido por nuestro organismo. Este proceso es indispensable porque todas las células necesitan oxígeno para producir energía. El recorrido del aire comienza en las fosas nasales, donde el aire es filtrado por los pelos nasales, humedecido por la mucosa y calentado gracias a la gran cantidad de vasos sanguíneos presentes en estas zonas. Luego, el aire pasa por la faringe, que es un conducto compartido entre el sistema digestivo y el respiratorio. Después llega a la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales que permiten la producción de la voz. En la entrada de la laringe encontramos la epiglotis, que actúa como una válvula. Durante la deglución se cierra para impedir que los alimentos ingresen a la tráquea. Finalmente, el aire pasa por la tráquea, un tubo formado por anillos cartilaginosos que evitan que se colapse durante la respiración. ¿Cómo el aire llega al interior de los pulmones? La tráquea se divide en dos bronquios principales, uno para cada pulmón. Dentro de los pulmones, estos bronquios continúan dividiéndose en conductos más pequeños llamados bronquiolos, cuya función es distribuir el aire por todo el tejido. Acá vemos también los alvéolos. ¿Qué sucede acá? Los bronquiolos terminan en millones de pequeños sacos llamados alvéolos. Y aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso que conocemos, ¿no? Los alvéolos poseen paredes extremadamente delgadas y están rodeados por una gran red de capilares sanguíneos. Gracias a los capilares, el oxígeno pasa hacia la sangre, mientras que el dióxido de carbono sale de la sangre hacia el alvéolo para ser eliminado durante la expiración. Un dato interesante es que un adulto posee aproximadamente 300 millones de alvéolos, cuya superficie total alcanza entre 70 y 100 metros cuadrados, lo cual aumenta enormemente la eficiencia pulmonar, y sobre todo en esta parte del intercambio gaseoso. El pulmón derecho, como vemos acá, está dividido en 3 lóbulos, mientras que el izquierdo solamente tiene 2, y eso es debido al espacio que ocupa el corazón, ¿no? Porque sabemos que el múltiplo de diafragma alberga esta cabina. Y debajo de ambos pulmones encontramos el diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Su movimiento permite que el aire entre y salga de los pulmones. Muy buenas tardes. Relación con la biofísica. Ahora explicaremos cómo la biofísica permite comprender este proceso de respiración, que se puede entender gracias a diferentes teorías. Y entre estas vamos a tocar la teoría de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle habla sobre cómo es la inspiración. Entonces, aquí, la ley de Boyle establece que cuando la temperatura permanece constante, vamos a tener que la presión por el volumen van a ser constantes. Entonces, la presión de un gas va a ser inversamente proporcional a su volumen, ¿ya? Entonces, con esto vamos a tener una constante. Llevándolo al cuerpo humano, durante la inspiración, el diafragma se va a contraer y va a descender. Esto aumenta el volumen de los pulmones y de la capacidad torácica, y entonces ¿qué va a originar? Que la presión disminuya. Entonces, cuando la presión disminuye, ¿qué ocurre? ¿Qué? Va a ingresar aire, ¿no? A los pulmones. Entonces, la presión atmosférica va a ser mayor y el aire va a entrar naturalmente en el cuerpo. Esto es durante la inspiración. Durante la expiración sucede lo contrario. El diafragma se relaja, el volumen disminuye, y es donde, al disminuir el volumen, ¿qué va a originar? Que la presión aumente. Entonces, la presión pulmonar va a hacer que el aire que se encontrara en los pulmones salga al exterior. Este es uno de los primeros principios, la ley de Boyle. El segundo principio que tenemos es la difusión, explicada por la ley de Higgs. Los gases se desplazan desde zonas donde tienen mayor concentración hacia donde tienen menor concentración. En los alvéolos, que se pueden ver aquí, existe mayor concentración de oxígeno en la sangre venosa, por lo que el oxígeno difunde hacia la sangre. Simultáneamente, el dióxido de carbono hace el mismo recorrido inverso para ser eliminado. ¿Qué más tenemos? Elasticidad pulmonar. Finalmente, los pulmones presentan una gran elasticidad debido a sus fibras elásticas. Y la acción de aumentar y disminuir su superficie se ve por los alvéolos. Y esto impide que colapsen en la expiración, ¿no? Ahora veremos algunas aplicaciones clínicas de estos principios. Comprender la biofísica del sistema respiratorio tiene importantes aplicaciones médicas.
Por ejemplo, los ventiladores mecánicos funcionan controlando cuidadosamente la presión y el volumen del aire que ingresa a los pulmones del paciente. 2. Los espirómetros permiten medir la capacidad pulmonar y evaluar enfermedades respiratorias. Y por último, los oxímetros de pulso estiman el porcentaje de oxígeno transportado por la sangre. Bien, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades del sistema respiratorio, específicamente hablando aquellas enfermedades que afectan a los alvéolos. Pues los alvéolos son pequeñas estructuras de los pulmones en donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La primera enfermedad pues es la neumonía. Esta enfermedad es una infección del tejido pulmonar causada principalmente por virus, bacterias u otros microorganismos patógenos. Cuando una persona tiene neumonía, los alvéolos se inflaman y comienzan a llenarse de líquido y pus. Esto hace que el aire no pueda llegar con facilidad a estas estructuras, por lo que el intercambio de gases va a disminuir. Como resultado, pues entra menos aire, menos oxígeno a la sangre y el cuerpo no recibe el oxígeno que necesita para su correcto funcionamiento. Por eso las personas que tienen neumonía o presentan neumonía, como es una enfermedad infecciosa, suelen presentar tos, fiebre, dificultad respiratoria y en algunos casos se presenta dolor de pecho, ¿no? La segunda enfermedad que tenemos pues es el efisema pulmonar. Esta enfermedad en este caso no es un problema infeccioso del momento, sino es un daño progresivo en los alvéolos, que quiere decir que se va formando de manera progresiva al pasar los tiempos. Sus paredes pues se van destruyendo, las paredes de los alvéolos se van destruyendo y los pulmones pierden la elasticidad, por lo que el aire queda atrapado y es más difícil expulsarlo al exhalar. Además, al haber menos superficie de contacto entre los alvéolos y los capilares, pues el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono se vuelve menos eficiente. El efisema suele estar relacionado explícitamente con el tabaquismo y forma parte de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, más conocidas como la EPOC, pues que es conocida como una enfermedad que afecta a la respiración de manera permanente, que quiere decir que no hay cura como tal, sino la persona tiene que aprender a vivir con ella, ¿no? En conclusión, el sistema respiratorio no solo está formado por diferentes órganos que permiten la entrada y salida del aire, sino que también funciona gracias a principios físicos como la presión, el volumen, la difusión y la elasticidad. En la biofísica nos ayuda a comprender cómo estos mecanismos permiten el intercambio gaseoso es necesario para mantener la vida y cómo estas alteraciones producen diversas enfermedades. Muchas gracias por su atención.